regreso a Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña la licenciada Natalia Colón Díaz. Ella es de Quédate con tu casa, una organización que ha planteado recomendar a los consumidores de hipoteca a tratar de modificar este préstamo hipotecario. Hay preguntas en el tintero. ¿Qué es una modificación de préstamo? Una modificación es otra cosa que altera, que entra en un proceso de negociación con el acreedor, quien sea el acreedor, ¿verdad? Para modificar, para alterar, para cambiar los términos originales que se pactaron en ese contrato. Pueden haber cambios que puedan ser ¿Cómo cuáles? Desde, por ejemplo, un ajuste en el % de interés al que se aprobó el préstamo original. Posiblemente el préstamo era 5% y ahora se lo pueden bajar a 4%. 4% seguro, o sea, depende, siempre va a depender, siempre las mismas variables, inversionista y tipo de préstamo. Puede haber también una modificación en términos de los años de hipoteca, ¿verdad? Y desafortunadamente hay personas que me dicen, mire, yo no quisiera volver a repagar, pero si la realidad es que tu disminución de ingreso es tanto profunda, quizás esa es la única alternativa con la idea de retener el hogar. En Arroz de Bichuela posiblemente debas 15 años, ya pagaste 15, pero tu circunstancia económica de hoy es muy distinta a la de hace 15 años y no hay manera a corto o mediano plazo que usted va a tener los ingresos. Lo recomendable es volver a 30 años. Bueno, lo recomendable es modificar todos los términos, ¿verdad? Buscar un interés más accesible. Hay gente todavía ahí, nosotros lo de alargar el préstamo posiblemente sea la última opción dentro de esos cambios. Es una de esas alternativas, Si usted va a las páginas de los acreedores, hablan de alternativas incluso de ajuste de principal. Yo todavía no he visto una concesión a esos efectos. Ok, vamos a definir, porque la gente se nos pide. Principal quiere decir la deuda la que deuda usted tiene. Total, la deuda sin por los intereses. La deuda por la que usted se obligó en el inicio. Correcto, si usted compró una casa a $100,000 y entonces debe 80,000, ahora vamos a bajar a 60. Vamos a ajustarla. Pero eso no. Eso no le he visto ninguna concesión a esos efectos. ¿Cuánto? No para el consumidor, claro, que lo recibimos en la oficina. ¿Cuánto tarda la modificación? Porque he escuchado de largas semanas para que el banco vea el caso y meses para que diga, pues sí. Pues mire, lo importante de estar usted asistido es que cuando usted está asistido por una persona que está representando ese interés suyo como consumidor, nosotros vamos viendo que se cumplan con los textos. Son términos bien estrictos, están establecidos todos en reglamentación. El banco debe terminar el proceso con aprobación o no aprobación, cualquiera de las dos cosas, en un término no mayor de 60 días. ¿Pero eso se hace en ese tiempo? Los casos que nosotros vemos y las personas están asistidas se ven en ese término de tiempo porque nosotros buscamos que el acreedor cumpla. Hemos tenido casos que llegan a nuestra oficina después de 6 meses intentándolo solos a través del banco que no han logrado con éxito una modificación. Pero ¿qué sacan los bancos con tener un montón de propiedad? Porque ocurre en muchas urbanizaciones que hay 10, 20, 30 casas abandonadas de los bancos, y eso yo lo veo, que el banco tiene que asumir un costo de mantenimiento y un costo que les cuesta al banco local, en vez de sentarse a negociar con la persona que le debe. Pues mire, eso te lo tendrán que conectar los bancos que salgan con esto, ¿verdad? Esa es la pregunta de los 60,000 chavitos, todos estamos en la misma. Y no tan solo afecta al consumidor que tiene el problema, realmente afecta a todos los consumidores, a usted y a mí, que cumplimos con nuestra obligación. Porque sigue habiendo una depreciación de la propiedad en la medida en que se ejecuta y se vende en un mercado a unos precios sin el valor que se originó, ¿verdad? Eso daña el mercado. Todo el mercado de viviendas, todo. El que cumple y el que no cumple se ven en el mismo problema. ¿Quiénes califican para que se modifique el préstamo? ¿Todo el mundo? Bueno, califican para una modificación toda persona que pueda probar que aún con una condición económica donde tuvo alguna situación de bajo ingreso, ¿verdad? Disminución de ingresos, tiene capacidad de pago. Si usted no tiene capacidad de pago, es decir, quedó totalmente desempleado y no ha recibido y no ha podido buscar otro empleo, o ha recibido una disminución de ingresos tan significativa que no le hace posible que usted pueda continuar el pago de su hipoteca, tenga cuidado también cómo plantea eso al banco, porque el banco sencillamente le dice, bueno, si usted no tiene capacidad de pago, usted no puede sencillamente continuar con el pago de su hipoteca. Así que cualifica a toda persona que tenga una situación económica que sea recurrente, puede ser temporera, como puede ser el paso del huracán. Por ejemplo, moratorias existían antes del huracán para personas con situaciones temporeras. Pueden ser situaciones que yo a largo plazo prevea que no voy a poder alcanzar el nivel de ingresos que tenía antes, o incluso pueden ser personas que aun cuando no estén en atraso, y quisiera abundar sobre ese tema, que no estén en atraso,
estén preveyendo que van a enfrentar una situación económica porque ya, por ejemplo, se le hizo un anuncio de cesantía por parte de su patrono, porque alguna situación ocurrió dentro de su contexto familiar, un divorcio, por Pero ese es el ejemplo. mejor caso, porque estamos hablando de que la persona está diciendo, aunque estoy al día, voy a tener problemas a corto o mediano plazo, 5 o 6 meses, y quiero arreglar esto antes de que lleguemos a un asunto más crítico. Pues yo pensaría lo mismo, pero usted sabe que nosotros atendemos en nuestra oficina personas que van al banco solitas, diciéndole eso, siendo muy honesto, estoy al día o estoy haciendo los pagos aún con mis ahorros que tengo en mi cuentita de ahorro, quiero hacer una modificación porque no quiero entrar en un proceso de atraso y no quiero afectar mi crédito de esa forma. Y nosotros constantemente recibimos todavía hoy en la oficina respuestas de oficiales bancarios a nuestros clientes informándoles que en la medida en que la persona no está atrasada no pueden entrar en un análisis de modificación. Sí. Esto es ilegal, así de sencillo. En la medida en que usted prevea que va a incumplir con su obligación por razón de merma de ingreso, usted tiene derecho a que el banco le haga un análisis de modificación de su préstamo. Hay un senador del Partido No Progresista que ha planteado desde hace algún tiempo, no es ahora, que en Puerto Rico se están quitándole las casas a la gente, porque los bancos no quieren llegar a acuerdos con sus clientes. Y se ha presentado una resolución que busca precisamente obligar a los bancos a sentarse, a dialogar con el cliente, a mediar. ¿Es una alternativa que eso se haga antes de que ellos comiencen el proceso de ejecución? Bueno, hay dos cosas. La mediación ya es por virtud de ley, que es la famosa mediación compulsoria, lo provee la ley 184, es un mecanismo para obligar a las partes ante un ente neutral, ¿verdad?, que es un mediador, a que se comuniquen sobre las alternativas y orientaciones sobre las alternativas de modificación. Importante, ese concepto de mediación compulsoria ya es en el contexto de un litigio, o sea, un caso activo en el tribunal estatal. Y para usted tener acceso a ese recurso, usted tiene que comparecer al tribunal, es decir, defenderse, contestar la demanda. Si usted no contesta la demanda, sencillamente usted no tiene acceso a ese mecanismo de negociación, porque el tribunal lo que entonces continúa con el proceso en su contra, con una anotación de rebeldía, que vamos a explicarlo en términos muy sencillos para quienes nos ven, que no es otra cosa que el juez determinó que usted no vino ante él a defenderse del proceso. Una persona o un cliente o un ciudadano que de un banco que ya esté en ese proceso, ¿todavía hay tiempo para modificar el préstamo y evitar que se ejecute la propiedad? Dependiendo en donde estemos en el proceso de litigio, siempre hay unas alternativas. Definitivamente mi recomendación es que no espere hasta lo último. Nosotros hemos tenido llamadas a nuestra oficina de personas que les llega la notificación de aviso de subasta de su propiedad. Wow. Para buscar una alternativa. Ya ahí no hay, ya está muy pues tarde. A veces nos ponemos creativos a nivel jurídico y tratamos de buscarle una alternativa precisamente como último túnel parte, pero el problema de eso es que usted pierde la capacidad de negociar en mejores términos, ¿verdad? De tener bajo control su situación y está a la merced de la que finalmente se determine por la otra parte. Pero si usted prevé o ya recibió un emplazamiento, que es que vino una persona y le dijo, usted está siendo demandado en la corte, usted tiene que buscar ayuda, usted no vaya al proceso judicial solo. Cantidad de personas que llegan al proceso porque entienden que lo pueden hacer, ¿verdad? Pues tienen temor sobre los costos que le puede representar una representación legal adecuada, y esa es precisamente la razón por la que hace nuestra iniciativa. Quédate con tu casa, orienta al consumidor sobre este proceso y cuánto cuesta. Pues mire, damos dos servicios: el servicio de asistencia a la modificación de hipoteca, que es el que le he explicado, que nosotros entonces entramos en todo el proceso de notificar al banco que usted necesita modificar, presentamos la documentación correspondiente exigida, velamos porque se cumplen los términos. Ese servicio es libre de costo para el consumidor por el término de los 60 días que debería ser el proceso de modificación, y usted solamente paga por ese servicio, que es de $499, una vez se logre la modificación y usted acepta los términos de la modificación. Hemos tenido en la oficina personas que le hemos logrado modificación que por la razón que sean no aceptan esa modificación, así que no hay una obligación de pago. Lo está establecido de esa manera en nuestro contrato. Nuestro segundo servicio es el servicio de representación legal. Hemos desarrollado un servicio de representación a bajo costo para ese consumidor, para que sepa que va a pagar una cantidad mensual fija todos los meses,
con el propósito, ¿verdad?, de que no reciba de momento una factura de abogado, ¿verdad?, que es la forma más tradicional en que nosotros pactamos nuestros honorarios, para que usted se sienta representado, usted no se siente, esté representado en todo el proceso. En otras palabras, leo entre líneas y el tiempo se nos acabó, es que las personas van a tener las alternativas necesarias para que logre una modificación de su préstamo con todas las virtudes en ley y que pueda pagarlo, y que incluso si se llega a esa segunda opción, que necesita representación legal ante los tribunales, pues que también se le haga fácil monetariamente costear. Se le haga accesible y que pueda hacerlo, ¿verdad? Y que tenga esa representación adecuada. Perder la casa no es una opción. Perder la casa no es una opción. Quédatecontucasa.com, nos puede visitar en nuestra página web y en la página de Facebook. Ahí va a haber toda la historia, va a haber explicaciones y va a haber muchos testimoniales de personas que estamos ayudando. Quédatecontucasa.com, la página de internet. ¿Hay algún teléfono donde se puede comunicar? Sí, claro que sí, el 787-395-7799. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que pues, las personas busquen las alternativas, las existen para que modifiquen su préstamo y no pierdan su casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Amigos, se nos acabó el tiempo. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.